Ahora bien, nosotros también, ya que empezamos a estructurar y a visualizar todos estos aspectos importantes, decimos que también un aportador muy importante antes de Taylor era Fayol. Fayol empieza los primeros indicios a decir necesitamos que exista administración. Entonces decimos, o se le conoce como a Fayol como el padre de la administración antigua, por decirlo así, y obviamente a Frederick Taylor como el padre de la administración moderna. Esos dos personajes son piezas fundamentales para la aportación y desarrollo y consolidación de nuestro proceso administrativo. Y bueno, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuál es el proceso administrativo? Es la parte de planeación, eh, organización, integración, control y dirección. En cada una de las fases se desarrollan ciertas actividades y estrategias con el objetivo de siempre de optimizar esfuerzos y recursos humanos, financieros y obviamente de tipo material, que obviamente nosotros vamos a entender y a comprender que tenemos que utilizar estas fases para poder dar respuesta a ciertas necesidades que existen de forma interna para que se vean reflejados de forma externa. ¿Sale? Y bueno, con esto más a grandes rasgos, nosotros vamos visualizando estos aspectos significativos. También nosotros podemos visualizar y entender que obviamente dentro de lo que es la administración existen importancias que debemos de tener en cuenta, desde cómo primero voy a ir desarrollando cada una de estas fases desde la parte de planeación hasta la parte de dirección. En la parte de planeación recordemos o visualizamos algo muy importante, cómo yo voy a desarrollar las perspectivas de inicio de la empresa, cómo yo voy a poder poner las piezas claves y fundamentales para una empresa. Y esto es que obviamente voy a poner todos los componentes y elementos de hacia dónde se dirige la empresa, y hacia dónde se proyecta en un momento dado con una visión a futuro. Y bueno, nosotros decimos que obviamente por eso existe la parte de la planeación estratégica. ¿Y qué es la planeación estratégica? Obviamente es una serie de componentes que nos determina o nos menciona y comunica el rumbo de la empresa, la visión que tiene la empresa y sobre todo hacia dónde se dirige la empresa. Y estos componentes son, en primer lugar, la misión, que es la razón de ser de la empresa, la visión, hacia dónde se proyecta la empresa, la filosofía, lo que promulga la empresa. Esta parte de un análisis FODA, cuáles son los factores internos y externos, positivos o negativos que puede tener la empresa en un momento dado, lo que es la parte de los objetivos y metas, qué es lo que la empresa va a determinar para poder ejecutar en un momento dado y sobre todo lo que tiene que hacer para lograr esas metas y esos objetivos en conjunto, que son la parte de las estrategias que necesita generar y obviamente los valores que la empresa va a comunicar de forma interna para que se vean reflejados de forma externa. Nosotros, chicos, debemos de entender que todos estos aspectos importantes de la planeación estratégica son fundamentales para determinar las bases que la empresa necesita para poder operar. Y bueno, en subsecuente sigue la parte de la organización. La organización va a ser la fase del proceso administrativo, el cual la empresa va a tener que visualizar
para ver cómo va a optimizar los recursos humanos. La administración de recursos humanos en esta parte es sumamente trascendente porque va a determinar o bien determina lo que es el rumbo de operativo de la empresa. Y obviamente aquí implica la estructura, cómo yo voy a organizarla y cómo yo voy a ejecutar cada una de las actividades operacionales de forma interna para que obviamente se vean reflejados de forma externa. Aquí también voy a llevar o tengo que visualizar estos aspectos claves de cómo yo voy a determinar estos puntos de referencia hacia, de forma interna hacia de forma externa a través de mi estructura organizacional. También aquí yo tengo que ser muy puntual en los niveles jerárquicos que la empresa necesita visualizar y sobre todo promulgar para que todos y cada uno sepan los grados jerárquicos, las actividades, las responsabilidades y las obligaciones que tienen en cada uno de sus puestos o bien actividades operacionales dentro de la empresa. Después, la fase de integración. Cuando nosotros hablamos de la fase de integración, ¿qué es lo que nosotros entendemos con esta parte? Que de alguna u otra manera, vamos a tomar en referencia que, denme un segundo, por favor. Vamos a tomar en referencia que obviamente todos los aspectos de la planeación se están ejecutando en la estructura organizacional, cómo se están integrando y sobre todo cuál es el comportamiento de ellos. La integración es obviamente que todo subsista y se desarrolle en engrane y que de alguna u otra manera se dé como un complemento trascendente e indispensable el poder realizar o visualizar todos estos aspectos de gran relevancia, cómo la estructura organizacional se ve reflejada a nivel operativo y que está integrando los elementos de la planeación para poder operar. También, obviamente, nosotros tenemos la fase de dirección. Y cuando nosotros hablamos en la fase de dirección, estamos hablando de esta fase importante en conjunto con la de control. Aquí me gustaría fusionarlas porque de alguna manera van muy de la mano la parte de dirección y control. Estas dos fases se van a encargar de visualizar, supervisar y sobre todo de controlar y obviamente de liderar cómo se van a ejecutar las actividades organizacionales que se pronostican y que se planearon para que obviamente se logre el cumplimiento de metas y objetivos en un momento dado. Y esto obviamente se ve muy, muy desarrollado o bien muy empalmado con esta parte importante del comportamiento organizacional. Cómo yo, líder, voy a hacer que mis colaboradores o mis empleados puedan desarrollar en un momento dado las actividades que yo planeé o bien que de acuerdo a los niveles jerárquicos me están desarrollando, me están comunicando que tengo que desarrollarlas para poderlas impartir. Y bueno, de alguna u otra manera, con esto, a grosso modo, nosotros podemos lograr entender cuál es el funcionamiento organizacional de la empresa partiendo de lo que es la administración de forma general. Aquí también les voy a dejar unos recursos y materiales que pueden revisar en un momento dado para poder entender y comprender más estos puntos de referencia. Sin otra cuestión en particular, muchas gracias por su atención.